Cuando dejamos la boca cerrada, el enemigo nos derrota. Necesitamos abrir nuestra boca para compartir con la gente incrédula la salvación de Cristo, para que ellos puedan recibir este fluir de vida. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El capítulo 17 de Éxodo contiene la semilla de una verdad muy importante, relacionada con nuestra experiencia cristiana neotestamentaria. El versículo 3 dice: Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés. En el versículo 6, el Señor le dijo a Moisés: He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10, el apóstol Pablo nos dice que esta roca y el agua que sale de ella es Cristo. Así que el programa de hoy tratará con el beber y el fluir de esta agua de vida. Y con nosotros se encuentra Antonio Hernández, el cual estará comentando sobre el mensaje de hoy. Bienvenido al programa, Antonio. Siempre me agrada regresar a este Estudio Vida. Antonio, el beber se relaciona con el fluir del agua de vida. Así que hay un versículo en Juan 4:14 que junta el agua de vida con el fluir. Dice así: Mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial de agua que salte para vida eterna. También hay otra porción que concuerda con este principio. Esta se encuentra en Juan 7, 37 y 38, donde el Señor Jesús dijo que el que cree en Él y bebe de Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, queda claro que el beber y el fluir de esta agua de vida van juntos, y que son dos aspectos de una misma cosa. ¿No es así? Sí, y así lo es en nuestra experiencia. Si solamente bebemos, no podemos continuar a menos de que haya una salida o un fluir de nosotros. Si no fluye el agua que bebemos, no podremos beber más. Tanto el beber como el fluir son importantes. Pero el fluir tiene más importancia, ya que si no lo hay, no podemos seguir bebiendo. Cuando bebemos, el agua entra en nosotros y luego permitimos que fluya o salga de nosotros. En nuestra experiencia, cuando bebemos del agua viva que es Cristo, tenemos algo de Él que fluye hacia otros. Estos dos siempre van juntos, beber y fluir. Debido a que muchos hermanos cristianos no experimentan este fluir de agua de vida, debemos prestar mucha atención a este asunto. Así que empecemos la primera parte del Estudio Vida con Witness Lee. El beber está relacionado con el fluir. Y el fluir realmente va junto con el beber. En Juan 4:14 dice que si bebemos del agua viva, esta agua viva será un manantial dentro de nosotros que salta para vida eterna. Ese brote se refiere al fluir. Luego, Juan 7 habla de este mismo principio. El Señor dice que el que cree, venga y beba de él. Luego, de su interior correrán ríos de agua viva.
Así que el beber y el fluir se refieren a la misma cosa. O sea que son dos aspectos de una sola cosa. Si no fluimos, no podemos seguir bebiendo. O sea que nuestro beber es vano. Anulamos nuestra sed por falta del fluir. El beber genuino del agua de vida depende del fluir. Por ejemplo, tenemos una buena ilustración con una manguera. ¿Cómo funciona? ¿Primero recibe agua o fluye agua primero? Bueno, los dos ocurren a la misma vez. Si por un lado la manguera no fluye, la corriente cesa. Solamente cuando deja que salga el agua, ella permite que esta manguera siga fluyendo. Por esta razón, al llegar al capítulo 17 de Éxodo, en relación con el agua viva, tuvimos que mencionar el beber. Pero el fluir es aún más importante. De hecho, después de haber bebido, si no permitimos que el agua viva fluya de nosotros, no podremos seguir bebiendo. La predicación del Evangelio más prevaleciente es la que produce en la gente sed por Dios. La sed es importante. Por la misericordia del Señor, mediante la predicación del Evangelio, todos nosotros tuvimos sed. De manera que tenemos que cuidar de no perder nuestra sed por Dios. Si dejamos de beber, se nos quita la sed, lo cual es terrible. Para recuperarla, tenemos que pasar por un período, por un lapso de carencia, un lapso de sed o de sequedad. Ese es un período de muerte espiritual. Así que ciertamente la sequedad equivale a la muerte espiritual. Una vez que uno se seca, la sed en nosotros no se puede recobrar o avivar rápidamente. Es entonces que tenemos que pasar por un periodo de esta muerte espiritual hasta que, por la misericordia del Señor, Él hace algo en su soberanía para disciplinarnos o para nuevamente conmovernos. Entonces nos arrepentimos y regresamos al Señor. Al regresar a Él, la sed por Él también regresa. Entonces empezamos a beber nuevamente. Así aprendemos esta lección, que una vez que bebemos, no debemos cesar de fluir. Esto es, de compartir con otros. Porque si no permitimos que el fluir continúe, perderemos la sed. Bueno, Antonio, la lección aquí está clara. Existe una conexión entre el beber y el fluir. Sin embargo, me gustaría que usted nos dijera qué quiere decir que si paramos el fluir, corremos el riesgo de perder nuestra sed espiritual. Cuando el hermano Lee dijo esto, me recordó de mis propias experiencias en cuanto a este asunto. Cuando pierdo la sed por el Señor, siento una sequedad espiritual y no deseo beberlo, lo cual es muy peligroso. ¿Qué pasa cuando no tenemos el fluir? Perdemos el deseo de beber al Señor y nos ponemos torpe, entramos en tinieblas y por consiguiente no sabemos por dónde vamos ni lo que estamos haciendo. Y muchas veces esto ocurre por algún periodo de tiempo. Es muy serio. Y resulta, ¿por qué? Porque no fluimos a otros. Cuando era joven, por muchos años, anhelaba escuchar algo que me despertara la sed y deseaba beber del Señor. Pero después de escucharlo, se me olvidaba todo. Bebía, pero después no testificaba, ni le compartía a nadie, ni alababa al Señor, de manera que perdía la sed. Luego escuchaba algo más y me aburría. Esto ocurre cuando no fluimos. Qué importante es fluir a otros. Pero, qué diferente es cuando fluimos a otros. Tenemos capacidad para beber más y nuestra sed es saciada. Y el disfrute es mucho mayor. Bueno, regresemos a Witness Lee. Créame,
to flow. Ustedes necesitan el fluir. If you don't flow, Si no fluyen, drinking doesn't hacen que el beber no les sirva de nada. Por eso tenemos que dejar que el agua viva fluya de nosotros. ¿Qué significa fluir? Permítame repetir el ejemplo de la manguera. Cuando el agua sale de la manguera, sabemos que el agua también entra por el otro lado. Del mismo modo, está muy claro que pasa lo mismo cuando nosotros permitimos que el agua fluya. Ahora, ¿qué es el fluir? Esto quiere decir que cuando hablamos, lo hacemos en el Señor, con el Señor, por el Señor y para el Señor. Nosotros necesitamos aprender a hablar. Los cristianos nunca deben ser mudos. Todos debemos siempre ser personas que hablan a borbotones, que estamos rebosando de la palabra. Cuando hablamos algo del Señor, Él fluye, como el agua que brota de la manguera, y al hacerlo por un lado entra y por el otro sale. La cantidad de agua que entra en nosotros es la misma que sale. Es decir, la cantidad que sale determina la cantidad que entra en nosotros. En otras palabras, la medida en la que fluimos determina la cantidad de agua que podemos beber. Algunos de nosotros quizás estemos muy secos por algún tiempo. Tenemos sed. ¿Saben por qué se han secado? Es debido a que no hablan. Por eso no fluyen. Una manera de fluir es cuando predicamos el Evangelio. Primero a los incrédulos. Después cuando hablamos las verdades a los creyentes. Así que tenemos que compartir el Evangelio con los incrédulos y tenemos que darles vida a los creyentes. Gloria al Señor por esta palabra. Esta comunión es muy práctica porque todos hemos tenido la experiencia de pasar por periodos de sed espiritual. Sin embargo, hoy hemos escuchado el remedio, lo cual consiste en permitir el fluir del agua desde nuestro interior a otros. Pero Antonio, ¿cómo se hace esto de una manera práctica? En este sentido, el fluir se refiere a nuestro hablar. Cuando más hablamos, más tendremos para fluir. Pero no me refiero a que debemos platicar más. No, me refiero a hablar algo de lo que hemos recibido de las verdades, del disfrute de Cristo, de la comunión los unos con los otros. Hay un fluir que es necesario y que solamente se lleva a cabo al abrir nuestra boca. Hay un himno que a veces cantamos que dice así: cuando dejamos la boca cerrada, el enemigo nos derrota. Necesitamos abrir nuestra boca para compartir con la gente incrédula la salvación de Cristo, para que ellos puedan recibir este fluir de vida. También debemos compartir vida con los creyentes, para que ellos también abran sus bocas y puedan fluir a otros. Este fluir mutuo realmente edifica la vida cristiana verdadera, la vida cristiana que Dios desea. Se necesita este tipo de fluir entre los cristianos. Debemos aprender a fluir en todas nuestras circunstancias, no solamente después de reunirnos, cuando nos saludamos o preguntamos qué van a hacer otros. No, nuestro hablar debe contener algo del fluir de Cristo, el Cristo que hayamos disfrutado y que hayamos bebido. Cuando ese fluir sale, puede ser en cualquier lugar. Debe ser también en las reuniones, donde tengamos la oportunidad de compartir nuestro disfrute de Cristo, el disfrute que resulta de leer la palabra, de beber del ministerio, beber aún de la palabra de este programa radial. Cuando fluimos y hemos aprendido a decirle al Señor: Señor Jesús, te amo, te alabo por lo que has hecho en mí y por lo que estás haciendo en otros. Solo quiero alabarte y darte las gracias. Al fluir de esta manera, siempre tendremos un disfrute del Señor y nuestra sed siempre será satisfecha.
Siempre debemos mantener estos dos lados, beber y fluir. No debemos limitarnos a las reuniones donde solamente escuchamos, sino que debemos fluir también. Y en nuestro vivir diario, el fluir es de mucho beneficio, no solamente para nosotros, sino también para todos los que nos rodean. Muy bien. Bueno, en la última parte de nuestro estudio vida de hoy, veremos que el contenido de lo que fluimos debe tener significado. Vayamos a la conclusión del estudio vida de hoy. What is the real revival? ¿Cuál es el verdadero avivamiento? To flow, to bubble. Let's read. Es el fluir, echar borbotones desde nuestro ser interior. Leamos Juan 4:14. Él dice, mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial de agua que salte para vida eterna. La característica de todo manantial es que tiene un fluir continuo. Aquí dice que el agua que bebamos será en nosotros un manantial de agua que salte para vida eterna. Debo decirles que la frase salte para vida eterna es muy difícil de entender. Ningún maestro cristiano la ha entendido, incluyéndome a mí mismo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando fluimos, este fluir o este brote de agua viva siempre nos lleva a una situación en la cual hay una plenitud de vida. Así que, ¿cómo se interpreta esta frase? Yo no estoy muy seguro, pero sí sé, según mi experiencia, que cuando tengo este fluir, mediante el hablar, inmediatamente me encuentro en una situación en donde abunda la vida. Ese es el significado de fluir para vida eterna. Cuanto más hablamos, mejor será. Cuanto más cantemos, más alabemos y más testifiquemos, mejor será. Este tipo de hablar no solamente nos introduce en un ambiente lleno de vida, sino que también nos introduce a la plenitud del Espíritu. Debemos saber que somos uno con el Cristo que fue herido. La roca golpeada representa al Cristo encarnado en su crucifixión. Él fue herido. Ahora debemos identificarnos con Él, de manera que nuestra vida humana, nuestra vida natural, sea golpeada, sea crucificada. El agua viva es la vida divina, así que la roca golpeada de donde fluye el agua es un cuadro de Cristo. La vida humana, la vida encarnada de Cristo fue herida, pero la vida divina de Cristo fluyó como agua. Hoy ocurre lo mismo con nosotros. Nuestra vida humana debe ser, ¿qué cosa? Sí, golpeada, para que la vida divina fluya desde nuestro interior. ¿Cree usted en estos dos puntos? Uno se refiere al fluir y el otro se refiere a que nos identificamos con la muerte de Cristo. Esto le dará fin a nuestra vida humana natural. Entonces, lo que fluyamos desde nosotros será algo divino, que es la vida eterna. Y esta es la vida divina. Esta vida de Dios es el agua de vida. No hay duda, Antonio. Creo que el Señor se gozaría mucho si su pueblo entrara en la realidad de lo que se ha hablado en el programa de hoy. Bueno, el fluir debe ser algo que brota, no algo que producimos nosotros mismos con nuestro propio entusiasmo natural. El fluir no se refiere a eso. Cuando bebemos del agua viva, nuestro espíritu es avivado y hace que el manantial dentro de nosotros fluya y brote para vida eterna. De manera que el resultado de nuestro beber es que nuestro espíritu es avivado. Luego, cuando fluimos,
compartimos esta agua eterna que hemos disfrutado. Pero para que tengamos esta experiencia del fluir la vida eterna, necesitamos ser uno con Cristo. Necesitamos identificarnos con el Cristo que fue golpeado. El agua que brotó de la roca fluyó solo después de que fue golpeada. Esto se refiere a la crucifixión del Cristo encarnado. Esa crucifixión debe ser aplicada a nuestro hombre natural. Por eso es que debemos identificarnos con el Cristo crucificado para darle fin a nuestro hombre natural, la energía y el entusiasmo naturales, y permitir que fluya la realidad del disfrute de Cristo en nuestro espíritu. Esta experiencia resultará en el fluir de la vida eterna, la cual complace a Dios y satisface al hombre. El punto importante es que el fluir depende de que nos identifiquemos con la muerte de Cristo. No depende de nuestra habilidad natural para hablar, ni tampoco se refiere a algún don que tengamos de elocuencia, ¿verdad? Absolutamente. Aunque muchos de nosotros no hablamos porque pensamos, no tengo el don de hablar, ni tampoco soy un buen orador. Pero a pesar de que pensemos así, si hablamos, ya no nos preocupa si tenemos o no tenemos algún don natural. Simplemente necesitamos hablar. Hablar del Cristo que hemos disfrutado, del Cristo que amamos. Y como resultado, nosotros mismos somos los que más disfrutamos las reuniones, porque somos refrescados cuando compartimos de Cristo. De esta manera, no es necesario tener algún don especial para liberar esta vida. Simplemente liberemos nuestra experiencia de Cristo que hemos disfrutado. Amén. No hay duda. Este mensaje contiene muchísimos más puntos de los que se mencionaron, y por eso animamos a nuestros radioescuchas a que obtengan el mensaje escrito. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Y a usted, Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa y que se repita su visita. Es un gozo estar en este Estudio Vida. Gracias. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Este es un largo título para un libro que es muy precioso, porque muchas veces nos preguntamos cómo Dios edificará la iglesia. Él dijo en Mateo, yo edificaré mi iglesia. Sí, y Él está edificándola, pero ¿cómo podemos entrar nosotros en la obra que Él está haciendo? Y después, ¿cómo podemos nosotros cooperar con Dios? En este libro, Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la iglesia. Él usa 1 y 2 de Corintios para llevarnos a entender y a conocer por experiencia cómo nosotros podemos cooperar con Dios, pero no para ser personas espirituales o ser objetos de admiración o adulación, sino para edificar su iglesia. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia es un libro que les va a encantar por su simplicidad como también por su contenido. Es altamente espiritual. Todos deben leer Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, que es un libro escrito por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai.
En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Ni y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia. Las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.